Hola a todas y a todos. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a la doctora Carolina Escoto, quien tiene una vasta trayectoria en investigación, docencia y gestión universitarias. Fue además diputada nacional por el Frente para la Victoria. Es profesora de Historia, licenciada y doctora en Filosofía e investigadora del CONICET. En 2007 se convirtió en la primera mujer en asumir como rectora de la Universidad Nacional de Córdoba en más de 400 años de historia. En 2010 fue distinguida por su trayectoria docente y de investigación con el diploma de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Gobierno de Francia. Sus investigaciones se han centrado en la filosofía de Ludwig Wittgenstein, la semántica de los conceptos mentales y la atribución intencional a humanos y animales no humanos, entre otros temas. Bienvenida, Carolina, muchas gracias. Me conecto, sí. Gracias, Federico. Gracias por la invitación, María Emilia. Un gusto compartir con ustedes. Un gusto vincularnos como miembros de dos comunidades académicas, la Facultad de Filosofía y Humanidades, a la que pertenezco en la Universidad de Córdoba, y la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en la que tengo amigos y colegas y he participado en algunos eventos, y bueno, aunque sea de esta forma virtual, me vuelvo a reencontrar con ustedes, así que gracias. Tu presentación es un poco formal, yo me reconozco más bien como una filósofa, una universitaria, filósofa, madre de 3 hijos extraordinarios y cordobesa, con muchas comillas y comentarios que podemos después hablar. Sí. Muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación a formar parte del ciclo de entrevistas. Para comenzar, queríamos pedirle que nos cuente sobre su paso por la vida universitaria, su experiencia estudiantil, política, académica, cuáles fueron sus maestros, sus referentes y cuáles son los valores que mejor expresan el vínculo con la universidad y, si es posible, qué es una universidad soñada. Bueno, a ver, te cuento, yo empecé a estudiar en la universidad en el año 1976. Espantoso momento para iniciar una vida universitaria. El golpe se produjo unos días después de que habíamos comenzado un turbulento curso de ingreso y todo hacía prever, aunque no un horizonte tan negro y tan extenso y profundo en los daños que causó sobre la universidad y la sociedad, pero hacía prever, yo recuerdo siendo tan chiquita, que estábamos viviendo situaciones horribles. Así que mi primer apego en ese contexto a los estudios universitarios, a los que llegué con una motivación desproporcionada, me anoté en 2 carreras, hice 2 carreras, no me alcanzaba con una, fue aferrarme a mis compañeros, mis pocos compañeros de los que quedaron, porque muchos salieron huyendo después del golpe, a los pocos días de empezar las clases. El clima que se vivía aquí, supongo que en casi todas las universidades y sobre todo en las facultades como las nuestras, ¿no?, que venían de una alta politización, muy afectadas. Fueron, como te digo, mis 2 o 3, 4 compañeros con los que empezamos a hacer grupos de lecturas. Así que son algunos textos y algunos compañeros. Casi ningún profesor, con alguna que otra excepción, lo recuerdo con cariño y con alguna deuda de gratitud. Muchos buenos profesores debieron irse. En fin, no fueron años felices. Creo ahora a la distancia que mi voluntad de aprender y de estudiar estuvo por encima de ese contexto al que sufrí mucho, digamos, no es que no me daba cuenta de lo que sucedía, podría haber sido, yo tenía cierta conciencia política entonces, me daba cuenta del desastre que era, pero nunca alcancé a tener la experiencia de la militancia estudiantil, porque no tuve oportunidad, no percibí la importancia del carácter político de la institución universitaria. Para mí, toda esa estructura era profundamente jerárquica, monolítica, autocrática, autoritaria y además, en general, bastante mediocre. Yo estudié Historia y Filosofía y, como digo, en realidad hice 4 carreras, las 2 que tuve que cursar en la facultad y las otras 2 que me hice yo con mis
compañeros leyendo los textos que estaban prohibidos leer, por supuesto a los ponchazos y como pude, ¿no? Y eso duró después incluso que terminaron mis carreras. Terminé de cursar y durante muchos años, sin mucha orientación, casi ninguna, de algún profesor o algún incentivo para hacer la formación de posgrado, seguí estudiando sola, intentando caminos, creando revistas para escribir cosas. Bueno, y un profesor al que sí recuerdo con mucho afecto, que fue el que me invitó a trabajar con él en la cátedra de filosofía del lenguaje, terminó por estimular mi vocación más por la filosofía que por la historia y más por la filosofía del lenguaje que por otras áreas. El profesor Daniel Vera. Y con él comencé, y bueno, pero también la formación de posgrado demoró mucho en llegar. Tuve que inventarme un director de doctorado que no había. Conseguí una beca en el CONICET, que aproveché como pude. Mi doctorado demoró en realizarse, porque lo hice básicamente sola, con un director en Buenos Aires, en fin. Digo esto no porque tenga interés en sí mismo, sino porque contrasta mucho con las oportunidades que a varios años después, varias décadas después de aquella época dura, nuestros graduados tienen en hacer una formación de grado de mucha mejor calidad, en un clima de convivencia democrática infinitamente superior, y con un horizonte de formación de posgrado también bastante mejor. En contraste con aquello es extraordinariamente mejor. En contraste con lo que nos gustaría todavía falta, por cierto, ¿no? Eso te diría, para empezar. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, hablando precisamente de democracia y de universidad, queríamos preguntar por qué crees que es importante que haya universidades públicas en nuestro país y qué significa la institución o universidad en nuestro país. Bueno, yo creo que casi todos estamos conscientes de que un sistema universitario público como el nuestro, como el de la Argentina, que actualmente tiene 62 universidades públicas, 63 universidades privadas, y contamos en el sistema también a la enseñanza superior no universitaria, tiene un peso relativo enorme y es responsable, digamos, la continuidad de este sistema y el crecimiento de este sistema, con todas sus dificultades, de que un 25% del total de la población tenga una formación superior, haya tenido acceso a un sistema de educación superior de una calidad relativa respecto del sistema no público y respecto de otros países con un sistema de educación público mucho más debilitado, de una calidad importante, digamos, ¿no? Inclusive que haya sido un lugar de asiento y de fomento y de desarrollo también para la investigación científica, no solo para la enseñanza, sino para la producción de nuevos conocimientos, ¿no? En todos los campos. Es decir, buena parte de la investigación científica se hace en las universidades con los recursos que el sistema público de educación superior tiene. Y esta confluencia, que todavía no es óptima, en mi opinión, y que tiene muchas grietas en el medio, muchas incomprensiones, muchos contrastes que hay que superar entre enseñanza e investigación, entre sistema de educación y sistema científico a nivel institucional, a nivel de las políticas, a nivel de los estándares de evaluación, etcétera, etcétera, tiene un enorme potencial para transformar, digamos, más allá de la universidad misma y sus objetivos específicos, que es la formación de investigadores, profesores, etcétera, tiene un potencial enorme para transformar, digamos, en un sentido del desarrollo y de la equidad a la sociedad en su conjunto. Como contribución, digamos, siempre tiendo a invitar a que todos cuidemos la verba inflamada y súper optimista que tenemos acerca del rol unilateral de transformación inmediata que tenemos los universitarios en nuestras manos. Eso no es así, no es tan fácil la interfaz entre la universidad y la sociedad. En mi opinión personal, creo que a veces no sabemos hacerlo, que a veces nos limitamos a una retórica y a un voluntarismo de la conexión entre la universidad, el conocimiento y la sociedad. Incluso a un lenguaje políticamente correcto respecto de lo que la sociedad debería hacer o debería pensar, o cómo nosotros iluminamos a los demás acerca de cómo conducirse ante los problemas, o nos dirigimos a los gobiernos para que resuelvan, no sé, en fin, yo creo que hay que aprender a hacer eso mucho mejor,
pero creo que hay una gran sensibilidad al respecto, creciente en los últimos años, que deberíamos aprovechar en las comunidades universitarias para afinarla, digamos, para fortalecerla, para quitarla del lugar de marginalidad en el que, bueno, en muchas épocas anteriores, en la década de los 90, por ejemplo, o después de la dictadura, quedó esta dimensión de la actividad universitaria, que es lo que llamamos genéricamente la extensión, ¿no? También a través de la investigación tenemos un potencial de impacto, no hay duda. En el desarrollo científico y tecnológico tenemos mucho capital acumulado, conocimiento, experticia. Nadie más que las universidades lo tiene en ese volumen como para aportar a la solución de los diversos problemas en las diversas áreas de la vida de la sociedad. Y por supuesto directamente en aquellas carreras, en aquellas capacidades que formamos a través de las carreras que dictamos, o de otros trayectos curriculares complementarios que también podemos ofrecer de capacitación y de formación permanente. Así que, bueno, creo que nadie diría hoy que el sistema universitario público argentino es un actor secundario en la vida social, cultural, económica y política de nuestro país. Gracias, Carolina. Coincido, aunque somos una isla, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? En las universidades públicas y el acceso y los sistemas de ingreso y los aranceles, pero sí, creo que estamos en un momento en la sociedad argentina que reconocemos el valor de la universidad pública. Ya nos hablaste un poco de las funciones tradicionales de la universidad, investigación, extensión y docencia, pero queríamos preguntarte, como rectora y tu amplia experiencia, ¿no?, en la gestión de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cómo viste, qué balance podés hacer de esas funciones, ¿no?, investigación, extensión y docencia? ¿En qué eje centraste tus esfuerzos de gestión durante el periodo en que fuiste rectora? Y haciendo un balance, si podés pensar qué quedó, siempre hay cosas por hacer, ¿no? Pero decir, bueno, esto me hubiese gustado hacerlo y no, y bueno, queda para, por supuesto, otras gestiones. No, bueno, eso me anticipo a contestarte todo. Me hubiera gustado todavía hacer 7 veces más cosas de las que imaginamos hacer, pero sí es verdad que hicimos enormemente más cosas de las que proyectamos hacer al inicio cuando diseñamos un proyecto para la universidad. Teníamos un diagnóstico de las falencias, de las necesidades, de las propuestas, y a la hora de arremangarnos hicimos, qué sé yo, 20.000 cosas más nuevas que aparecen en la agenda y que son el fruto, digamos, del entusiasmo, de la virtuosidad de esos circuitos de debate, de propuesta, de resolución, en fin, que afortunadamente logramos en aquel proceso para la universidad. ¿A dónde pusiste el foco? Bueno, no sé, hago autoanálisis posteriores y he pensado, como buena mujer lo puse en todos lados. Quiero decir, como buena mujer, como esa mentalidad de que en todo, en lo grande y en el detalle, en esta área y en aquella, en una universidad que según nuestro diagnóstico estaba tremendamente empobrecida, debilitada, sumida en la anomia, carente de proyectos, completamente deprimida desde el punto de vista de su actividad política y de su integración entre las facultades, entre los claustros, con la comunidad, etcétera. Había que hacer de todo. Algún periodista que hizo un dibujito de la rectora recién electa, que ese tema de que era la primera mujer rectora causó un cierto impacto que ya nosotros no advertíamos que podía causar y que fue interesante también, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero hizo una caricatura de la rectora con una escoba, con un balde, con un trapo de piso, que quizás también escondía alguna connotación no precisamente feminista, pero sí positiva, no fue crítica, como diciendo, la rectora le tiene, y en una casa derruida con el cuadro que se caía el clavo, qué sé yo, ese era nuestro diagnóstico de la universidad y eso era lo que creíamos que había que volver a rearmarla, ¿no? Entonces sí, por cierto, las funciones principales, la enseñanza, la docencia, la enseñanza, la investigación y la extensión, como todos conseguimos estar en el corazón de la actividad de la universidad. Y otras funciones, es más, rediseñamos enteramente el organigrama de la universidad justamente pensando en esto que te digo, las convertimos en funcionales a esas 3 funciones primordiales, ¿no?
internacionalización tenía que pensarse en esas dimensiones, la administración de la universidad, las cuestiones informáticas y de soporte para la gestión y para la investigación y demás también transversal. Hicimos un organigrama que jerarquizara esas tres grandes áreas del gobierno de la universidad y creamos innumerables programas. Si yo tuviera que decirte cuál fue la dificultad y cuál fue el desafío, era que pudiéramos como universidad pensar las distintas necesidades y realidades que son dispares por sus peculiaridades disciplinares, por sus estructuras institucionales, por su historia, por su volumen, etcétera. Sentarnos todos a pensar en conjunto dónde fortalecer a los más débiles, a dónde diversificar los programas para no deprimir unas áreas en beneficio de otras. Es decir, no pensar monolíticamente, ¿no? No es que porque ahora la universidad va a ser gobernada por una filósofa, entonces todas las lógicas de la filosofía y las humanidades iban a... Ese era el pánico que había, les cuento. Pánico que en general no hay forma de tener cuando vienen los contadores, los abogados y los ingenieros, que son los que han gobernado la universidad durante 400 años, imponen sus lógicas, que son las lógicas de facultades con profesiones liberales, con grandes volúmenes de alumnos, con una interconexión y un pasaje fluido con la sociedad y con las corporaciones profesionales más que con la universidad misma, en fin, o las facultades científicas, etcétera. O sea, en definitiva, yo digo, más de una vez me preguntaban ya al final de mi segundo mandato, ¿cuál ha sido su mayor desafío? ¿Dónde ha estado su dificultad? Bueno, en tratar de hacer todo lo que se pueda para volver a convertir a esta en una universidad y no un amontonamiento de facultades que pelea cada uno por sus propios intereses corporativos, legítimos, pero que no tiene otra dimensión el debate, no tiene otro grado de resolución, esa especificidad o esa diferencia. No había integración, no había cooperación, no había mesas de trabajo colegiado donde se pudieran discutir los programas y no había ninguna, por lo tanto, ninguna capacidad para innovar, porque los recursos estaban limitados a la esfera de las facultades. Había que volver a restablecer, digamos, también la capacidad de un gobierno universitario, me refiero a todos los niveles, no al rector, sino al rector, el Consejo Superior, los gabinetes de trabajo, etcétera, integrados con las facultades, no de arriba para abajo, sino haciendo un trabajo realmente horizontal. Había que romper la fractura de la universidad, la fractura interna. En el caso de las universidades grandes es muy difícil, porque es muy profunda esa fractura y además tiene un gran volumen. Nosotros acá tenemos, ya no sé hoy, pero 125.000 alumnos, o sea, ahora creo que son 15 facultades, eran 12, o sea, teníamos una mesa en el Consejo Superior prácticamente donde no nos veíamos la cara de cerca nunca, porque de tantos que somos, o sea, y con una superficie cubierta, con un volumen edilicio, con problemáticas muy diferentes entre las facultades, y además en universidades grandes no hay solo facultades, hay además otras estructuras. En nuestro caso tenemos 2 o 3 estructuras muy interesantes, muy importantes, sobre las que también había que trabajar mucho para que se integraran a una política universitaria. Tenemos un laboratorio de producción de medicamentos que fue creado en su momento por el presidente Ilia y que es un orgullo para la universidad nuestra, único en Latinoamérica, así con un volumen de producción, autofinanciamiento, etcétera. Y tenemos un servicio de radio y televisión, un multimedio, que también tiene muchas décadas y que ha pasado por muchas suertes, pero que es simbólicamente muy importante para nuestra universidad y que también teníamos que levantar, que estaba destruido. Quiero decir, es muy complicada la tarea de volver a que la universidad se vea a sí misma y En general yo tengo la idea de que la universidad es una estructura muy opaca para los universitarios. Es materia oscura para los no universitarios, pero para nosotros es todavía muy opaca. Es decir, cada uno conoce un fragmento, el fragmento más local, y tiene una visión que es muy lógica, que generaliza sobre toda la universidad y que es propia de sus características, ¿no? De donde uno está trabajando, del ámbito en el que se mueve, de la profesión que cultiva, etc. Entonces hay mucho trabajo para hacer, hay que generar puentes de diálogo, de trabajo horizontal, para que nos comprendamos unos a otros, porque eso además es la precondición para que podamos generar proyectos cooperativos, ¿no? Proyectos
interdisciplinarios, de investigación, de enseñanza, de intervención en la sociedad. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada uno va con su librito a hacer su cosita. Entonces, estamos fragmentando la autonomía y fragmentando el potencial de transformación de la universidad. Nosotros mismos, de eso no le podemos echar la culpa a nadie. Carolina, te interrumpo para cuando nombraste ahí lo de hacer, volver a conectar y grupos de trabajo y lo interdisciplinario, para preguntarte si en la extensión hubo un trabajo pensado desde las diferentes facultades, lo interdisciplinario para la conexión con la sociedad. ¿Cómo piensan la extensión crítica, curricularización de la extensión? ¿Cuál es más o menos el panorama de la Universidad Nacional de Córdoba sobre eso? Bueno, mira, nosotros no teníamos un área de extensión, yo lo digo así, medio parece rimbombante, pero o sea, había cositas, había cursitos, macanitas, cositas sueltas que los amigos del gobierno de turno llevaban ahí con una carpetita y hacían un currito para obtener recursos. Una vieja herencia de la extensión de los 90, ¿no? Una universidad empobrecida que salía a buscar plata por ahí, dando cursos de cocina, cursos de peluquería, cursos de protocolo, eso había en la universidad. Una vergüenza. Así que había lo bueno de eso, lo único bueno de eso es que podíamos fundarla, digamos, sobre bases más virtuosas, digamos, no teníamos que desandar de caminos torcidos, porque eso se evaporó, no hubo que echar a nadie, simplemente no había nada. Con los recursos humanos que había, con gente ávida de poder hacer cosas interesantes, incorporando una cantidad de, bueno, creamos lo primero que hicimos fue crear un consejo de extensión en el que hubiera representaciones de todas las facultades y unidades académicas y para darles una agenda de programas. Algunos existían, pero muy débilmente, otros los creamos como programas de becas de extensión para formación en extensión, para formar extensionistas con proyectos de investigación extensionista. Creamos programas orientados a determinadas áreas de trabajo extensionista, programas de derechos humanos, programas de género, que en la universidad no existía ninguna política de género, le dimos un alto grado de visibilidad a nivel del rectorado, luego se multiplicaron las iniciativas, instrumentos, estructuras institucionales. Hoy en día la universidad ha hecho un gran progreso en esa materia desde entonces hasta acá. Y así creamos varios programas más y luego creamos infinidad de convenios y puentes con distintas organizaciones de la sociedad, con gobiernos locales, con el gobierno a nivel de la ciudad o de la provincia, según, por ejemplo, programas de capacitación en las cárceles. Nosotros veníamos en la facultad, nosotros habíamos creado, cuando yo era decana en la facultad, el primer programa de enseñanza de grado en las cárceles. Cuando todavía en la facultad nuestra estaba la Facultad de Psicología, que fue un programa que había impulsado la decana anterior. Me tocó a mí la suerte de firmar el primer convenio formal con el servicio penitenciario y darle arranque a ese programa. Ya llevaba 10 años, pero la universidad no había hecho nada de eso. Entonces tratamos de darle una escala universitaria a ese programa. Y todo esto intentando, digamos, invitando a las facultades que así estuvieran dispuestas a comprometerse a que se sumen. Sin obligar a nadie a hacer nada, digamos, pero tratando de que estos programas tuvieran una inserción efectiva o que tuviéramos capacidad para incorporar especialistas de todas las áreas en esos programas, a los médicos, a los abogados, a los psicólogos, a los sociólogos, digamos, que no fuera una cáscara superestructural, porque eso es lo peor que puede pasar, que vos inventás un programa divino, pero se te ocurrió a vos en tu escritorio, no lo conversaste con nadie, nadie se siente convocado a sumarse a él y cada uno sigue con su propio trabajo inercial. Y después hicimos, bueno, promovimos una publicación especializada en extensión, promovimos la creación de un encuentro nacional extensionista en formato de congreso que continúa. Es decir, una de las ideas eje que nos propusimos es jerarquizar la función de extensión. Es decir, darle el rango institucional que merecía y los instrumentos institucionales y el financiamiento y los mecanismos, digamos, de control de calidad, por decirlo con este lenguaje, digamos, de que se iban a evaluar las becas, se iban a evaluar los programas, ¿me explico? Y la universidad los iba a apoyar y a sostener, de manera también que se reconocieran luego sus trayectos a los profesores y que esta no dejara de ser una actividad marginal. Y yo creo que lo logramos y quizás el área en el que mejor
mejor nos ha ido, y fue la ventana a través de la cual la comunidad empezó a mirar con atención a la universidad. Y yo creo que hoy ha habido varios cambios de gobierno y de gestiones, y hoy creo que la Universidad de Córdoba tiene una interconexión con la sociedad muy fluida, muy activa, con programas que tienen más o menos peso, pero eso continuó ampliamente, ¿no? Después que nos fuimos nosotros, se hizo una escuela de oficios, por ejemplo, que tuvo un impacto extraordinario en la comunidad, ¿no? De formación en habilidades, que permitan a los ciudadanos comunes, sin ninguna otra formación universitaria, ir a la universidad a estudiar jardinería, no sé, electromecánica, cosas que les permitan trabajar con unas capacidades que la universidad les ofrece, ¿no? Gratuitas, por supuesto. Así que yo estoy muy orgullosa de lo que se hizo ahí. Como te digo, no había nada y lo que quedó siguió funcionando. En enseñanza es más difícil porque, como ustedes bien saben, cada quien es dueño de su plan de estudio, está sentado arriba de él. Cada disciplina y cada cuerpo de profesores siente que ese plan de estudios en el que está la materia que dicta hace años está inmejorablemente bien. Lo crea o no lo crea, siente temor, el profesor siente temor de que cualquier proceso de reformas que debe ser iniciado a escala de las unidades académicas, o no puede ser iniciado a nivel del rectorado. Lo que se puede hacer es crear programas de fortalecimiento, eso hicimos, programas de fortalecimiento de la enseñanza, de equipamiento tecnológico que mejore las capacidades, programas hicimos programas de concursos masivos en la universidad. Nosotros pasamos, yo me había propuesto el sueño que todo el mundo le parecía ridículo, de llegar al 70% de la planta concursada de la universidad, y llegamos a 71%, y lo hicimos en 2 años. Hicimos un diagnóstico con todas las facultades, estábamos en el 12, en el 13, en el 4, en el 15, en el 22, depende de las facultades. El promedio no lo recuerdo, pero era bajísimo, era menos del 30%. Con algunas unidades académicas sin ninguna tradición de concurso y otras con una tradición de concurso medio cerrado, con lo cual había una dinámica con plantas docentes más chicas, en fin, cada facultad es un mundo. Y logramos llegar al 70%, y para mí era un desafío porque nosotros promovimos también una carrera docente, un proceso de evaluación de los docentes que, una vez finalizado su periodo de vigencia en el cargo concursado, podían permanecer con una renovación en la vigencia de su concurso después de pasar por un proceso de evaluación serio, no administrativo, esa era la idea. Eso es siempre un riesgo, ¿no? El riesgo de que eso se convierta en una dinámica meramente burocrática y eso estanque la planta docente. A mí me produce pánico eso, porque me parece que es muy negativo para la universidad. Pero me parece muy positivo para la universidad que cuide sus planteles docentes. Si invierte en ellos, si hace concursos, elige los mejores, en el supuesto de que todo esto funcione bien, está muy bien que el profesor compita contra un estándar y no que nuevamente esté en el desierto del Sahara compitiendo contra potencial cualquier otra persona y su carrera se vuelve a cero. Entonces, creíamos que era interesante combinar un sistema de concurso con un sistema de evaluación docente. Los dos, hacerlos bien. Bueno, ahí estamos. La universidad tiene las dos cosas hoy. Tiene un plantel docente bastante más consolidado. Cuando vos tenés plantas docentes consolidadas, también tenés más previsibilidad, podés trabajar mejor, un horizonte que no es de precariedad, no solo laboral, sino académica. Pero bueno, son sistemas sobre los que hay que echar una mirada siempre porque pueden tender legítimamente a cristalizarse, ¿no? Y eso no es bueno, en mi opinión, para la universidad. Siempre hay, sobre todo en la base de la universidad, hay que dejar, mi idea era esta y no salió, hacer que la base de la universidad, que son los cargos de profesor asistente, de trabajos prácticos, sean abiertos a concurso, abiertos solamente, y esto no es por más precariedad para los más jóvenes, sino es el proceso de formación. Algunos hacen su doctorado, otros no lo hacen, algunos se van afuera y otros vuelven. Eso es bueno dejarlo abierto para la universidad. Una vez que alguien ya se formó, hizo su doctorado, su postdoctorado, idealmente al menos, entonces sí, una persona que ya tiene una formación específica, es bueno que tenga un grado de estabilidad, pero estabilizar la planta con una persona de 20 años y que luego burocratizar el sistema de evaluación permanente puede ser nefasto. Digamos, te doy la peor versión, no necesariamente es así. Y bueno, y en investigación hicimos de todo, qué sé yo, hicimos una Secretaría de Ciencia y Técnica
moderna, creamos un parque científico-tecnológico, creamos un área de vinculación que no había, creamos incubadoras de empresas. Hay para hacer dulce en la universidad. Inclusive no todo requiere mucho dinero, requiere voluntad, compromiso y una especie de inquietud en el estómago que te haga sentir que estás en deuda, que estás en falta, que estás usando la autonomía menos de lo que la autonomía te permite, que estás usando los recursos no del todo bien, que estás debilitando el potencial democrático, que las herramientas de la democracia interna y el cogobierno, que son una de las más importantes que nos dejó la reforma, no las usamos bien, en mi opinión. No quiero juzgar a nadie, porque no conozco tampoco todas las comunidades. Cada comunidad política en distintos momentos puede tener procesos interesantes y procesos poco interesantes, pero si tuviera que hacer una mirada global, yo creo que la democracia universitaria deja todavía mucho que desear. Muchas distorsiones de la política universitaria ya es hora de que las corrijamos. Nos están mirando, digamos. Nosotros somos los primeros en levantar el dedo para cuestionar ciertas decisiones, para quejarnos de la desatención de lo que somos objetos. Nosotros tenemos que, porque no tenemos excusa en eso, nadie nos impone ninguna regla electoral, nadie nos impone mayor o menor grado de participación, mayor o menor responsabilidad en el ejercicio de las funciones de gestión. Somos nosotros. Lo tenemos que hacer bien. Eso creo. Gracias. Bueno, marcaste, digamos, un montón de puntos interesantes. Pensaba mientras hablabas recién en un neologismo que sería algo así como la subejecución de la autonomía, ¿no? Y mi pregunta precisamente iba hacia esto, ¿no? Hacia la herencia de la reforma o hacia cómo se interpreta o las tradiciones de interpretación de esa herencia de la reforma. Entonces, muchas veces, digo, es un lugar común, a veces vulgar, que debatimos entre inclusión y calidad en la universidad. Por otra parte, también es cierto que la universidad, como bien lo estaba refiriendo, históricamente produce elites y reproduce elites. Y por otra parte tenemos este legado de la reforma que apunta a profundizar el pensamiento crítico y la autonomía del mercado, ¿no? Entonces, paradójicamente, la universidad, por un lado, produce elites y por otro lado, digamos, se dice postularse en contra de los dictados del mercado. Y yo en esto pienso particularmente en la paradoja que a veces la universidad pública produce profesionales que dicen que hay que privatizar la universidad pública, o la universidad pública forma profesionales, no sé, que fomentan el agronegocio en las aulas, ¿no? Y en sus investigaciones. Entonces, ¿cómo se da para vos esta dicotomía, ¿no? Entre autonomía y élite profesional, entre autonomía y los dictados del mercado? Yo creo que hay varios ejes que cortan a veces de manera más o menos estanca o más o menos flexible, que dividen a las comunidades universitarias en pedazos. Un eje es ese, ¿no? La tensión entre una vocación de inclusión y un esfuerzo orientado hacia la mayor exigencia a favor de la calidad, ¿no? Y hay maneras de ver ambos ideales, por así decirlo, o ambas orientaciones, como generando bajo algunas formas de concebirlas, tensiones o contradicciones o situaciones paradojales. Si vos abrís la universidad y tus políticas, por ejemplo, de ingreso a las carreras, o tus políticas de evaluación de esos procesos de formación, o tus políticas de financiamiento, están orientadas a la calidad y pones el esfuerzo, a la inclusión, y pones el esfuerzo ahí, alguien te puede decir, pero nosotros necesitamos formar a los mejores. ¿A dónde los vamos a formar si no? Bueno, yo creo que esa dicotomía está mal planteada, como muchas otras, pero existen. Es decir, una cosa es que estén
a ver, no estamos condenados a elegir eso. Estamos desafiados a ver cómo se integran. Y eso es más difícil, requiere más trabajo, más imaginación, más apertura mental. Por ejemplo, es lo que yo te mencionaba, otra línea de corte que hay en las universidades son profesiones liberales y carreras científicas. No se entienden unos con otros, pero deberían hacerlo, porque la universidad los necesita a todos. Necesitamos formar profesionales, abogados, ingenieros, contadores, psicólogos, etcétera. Necesitamos formar investigadores científicos. Es más, unos y otros deberían formar parte de las mismas unidades académicas en grados relativos. Parte de la lógica de construcción del conocimiento de unas y otras, o de vinculación con la sociedad, o de trayectorias laborales futuras, una vez que se ha formado el abogado, una vez que se ha formado el físico, se parecen o deberían parecerse o deberían aportar uno a otro. Eso parece bla, 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 pero se puede hacer. Pero no es fácil porque cada corporación tiende a sobrecorporizarse, digamos, e impone o quiere imponer, incluso inconscientemente, a veces, ni siquiera es algo deliberado, su propia lógica a los demás. Por eso digo que el esfuerzo siempre es recrear el sentido de la universidad. Otra cosa que puede parecer una frase, pero hay que crear ámbitos en los que todos nos reconozcamos. O sea, tenemos que ser capaces de reconocer la existencia de otras lógicas dentro de una comunidad plural compleja en la que hay que buscar los equilibrios, siempre inestables, hay que reconstruirlos constantemente, para gobernarla en el sentido amplio, no en el sentido electoral, para gobernar sus programas, sus proyectos, etc. Yo no creo que debamos resignar la bandera de la calidad, creo que no, eso no deberíamos ni conversarlo, debemos, al contrario, trabajar más porque estamos lentos en el asunto. Recién hablábamos del proceso de selección de profesores, ¿no? Digamos, de mecanismos de evaluación, de concursos. Hay que mejorar el sistema de concursos. No podemos cacarear con el discurso reformista a favor de la cátedra libre y los concursos abiertos y después no llamar a un solo concurso o solo llamar a concursos para cristalizar las plantas docentes de las personas que creemos que son más afines a nosotros. Cosa que es muy común en las universidades hacer. Entonces ahí hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se hace, que eso, a mí me preocuparía mucho más eso que los conceptos en abstracto. Políticas de inclusión, ¿qué hacemos? No evaluamos a nuestros alumnos con seriedad, no tratamos de hacer mejores diagnósticos para ver qué dificultades de inicio traen, o simplemente no se pasen. Por ejemplo, acá hemos tenido una especie de larvada tensión y cuasi debate que nunca se cristalizó porque este contexto no ayuda, acerca de si en medio de esta modalidad obligada de enseñanza virtual debemos evaluar a los alumnos con el mismo rigor que antes. Si queremos ser inclusivos y no queremos desalentarlos, bueno, listo, pasen, gratis. O sea, gratis quiero decir, aprobados todos. No, flaco favor le hacemos, creo, soy de quienes cree, que flaco favor le hacemos a nuestros alumnos si hacemos esto. Es un desprecio muy grande por la necesidad que tienen y la oportunidad que están teniendo de estar en la universidad pública de aprender, incluso en este contexto. Debemos darles más, enseñarles mejor, preguntarles qué les pasa, darles nuevas oportunidades. Para nosotros es agotador, estoy de acuerdo. Pero no me parece que sea para ellos en absoluto beneficioso hacerlos pasar sin examen. Nosotros hemos llegado a tener así como en el ambiente la dicen promoción sin examen. No comparto esa idea. Te hablo, es anecdótico, es puntual. Hay que decir, la misma inclusión se puede concebir de una manera poco seria o se puede concebir de una manera seria. Nosotros tuvimos, fíjate, en la universidad, entre las políticas de inclusión vinculadas con la enseñanza, hicimos un programa de becas para ingresantes destinado específicamente a sectores de muy bajos recursos. Lo fuimos a buscar, por así decirte, porque los chicos que crecen en barrios pobres ni siquiera imaginan que está la universidad ahí, que es gratuita, ni siquiera saben, no lo piden, no está en el horizonte mental. Fue el programa más exitoso de todos, porque los chicos que se habían beneficiado con una beca interesante, porque les permitía a ellos alimentarse en el comedor universitario, contar con recursos para trasladarse en el transporte público, evitarles trabajar y asistirlos con tutores. Los mejores alumnos, los que mejor rindieron, fueron los chicos que tenían estas becas porque apreciaron mucho el esfuerzo, porque nosotros los acompañamos en serio. Por supuesto, sirvió más como una muestra que como porque no pudimos
los recursos alcanzar los vastísimos sectores sociales. Pero es una muestra de cómo vos podés hacer de una política de inclusión algo bien hecho, en vez de declamar la inclusión, abrir las puertas, hagan lo que quieran, como si eso fuera bueno para ellos, ¿me explico? No es bueno para un estudiante desinteresarse vivamente por él y regalarle una nota. Eso es algo, al contrario, es una muestra de absoluto desinterés y de una demagogia triste. Y después la calidad la tenés que poner al servicio de eso, de los que más la necesitan. Entonces, ¿cómo va a ser esa un desafío? Ahora, las tensiones están siempre, y no son solo políticas, son también corporativas, son también de formato institucional, de tradiciones, de historia, de peso relativo. Una facultad que tiene 23.000 alumnos, en general se quiere llevar puesta a la que tiene 2.000. Eso pasa, entonces hay que generar diseños institucionales que equilibren esas cosas. Por eso digo, hacer la universidad, hay que hacerla constantemente, no está hecha la universidad. Y si vos me preguntás, ¿cuál es el mejor legado de la reforma? No fueron las 3, 4, 5, 13 banderas que hay, digamos, lemas o líneas programáticas. Para mí, el legado más profundo de la reforma es que los universitarios tienen que repensar la universidad siempre. La universidad no es una institución ya hecha, tampoco la de los reformistas. Hace 100 años que ellos la pensaron. Hay banderas pequeño burguesas que tenían ellos como hijos de inmigrantes pujando por sacar a los curas de la universidad, que ya no son las nuestras. En todo caso las sumamos, pero hay otras más que se agregaron. 100 años de nuevos problemas y de avances. Pero hay una cosa que no podemos dejar de hacer, es ¿qué hay que cambiar ahora? Fíjate vos, después de la revolución digital y en la post-pandemia, o sea, lo que va a quedar después de que se vaya la pandemia, si alguna vez se retira. Vamos a tener que ponernos a pensar, porque ya llevamos mucha demora, en cómo será la universidad y cómo serán nuestras vidas en un escenario cultural, científico, tecnológico completamente diferente. No hablo de la pandemia ahora, sino hablo de la revolución digital que ya viene ocurriendo y que ha pegado un giro vertiginoso en los 90, otro giro después. Ahora ya estamos digitalizados, ya prácticamente nuestros cuerpos están atravesados por la información digital. Nuestra interacción cotidiana, nuestra vida, la resolución de nuestros problemas, nuestras heladeras, nuestra presión arterial, el modo como obtenemos conocimiento, el modo como nos enamoramos, el modo como hacemos política, todo ya viene en dispositivos digitales. ¿Cuándo nos vamos a poner a pensar en eso? Eso no es un tema de los informáticos, es un tema de todos. La universidad viene muy atrás, también pienso, para seguir con mis críticas, muy atrás en tomar como agenda propia los temas acuciantes, los temas importantes, los temas que nosotros venimos investigando, que están cristalizados en nuestras agendas de investigación. No digo que los tenemos que dejar en absoluto, no digo que tenemos que ir a los volantazos cambiando de orientación, pero tenemos que poner una oreja. Ahora que dije oreja, me acordé de una frase de Sarmiento que yo nunca la olvido. Sarmiento, cuando en el Facundo hace unas críticas demoledoras contra la Universidad de Córdoba. Y mirá que lo escribió, bueno, sí, antes de la reforma. Diciendo, estos se creen que no hay otra cosa en Córdoba que Córdoba. O sea, un diagnóstico mortal, porque esto no ha cambiado en nada, casi. Pero una de las cosas que decía, esto parece una ciudad enclaustrada, porque Córdoba está en un pozo. Entonces él usó la metáfora del enclaustramiento con la idea de que los cordobeses se sienten que son todos universitarios, viste que esta es la ciudad docta. Mentira, pero hay un imaginario, digamos, que la universidad, un imaginario interesante, pero bueno. Y dice, y sin embargo son como un oído cerrado. Bueno, a mí me parece que esa metáfora vale la pena traerla, más allá de lo antipático del personaje que es Sarmiento. Nosotros a veces parecemos oídos cerrados, o sea, nosotros para hablar estamos prontos, para escucharnos, para escuchar los problemas que puedan modificar la agenda de los temas que nos preocupan, somos lentos, somos conservadores. Las instituciones educativas son siempre conservadoras. Y nosotros, hasta los que nos representamos como menos conservadores, somos conservadores porque estamos acumulando un capital de conocimiento y de experiencia y no queremos que ningún viento se lo lleve puesto. Esta es natural, es humano. Pero la universidad no puede dejar de repensarse.
y los universitarios no podemos dejar de ¿cómo se dice hoy? Con la jerga derridiana, La deconstrucción. Reconstruirnos, eso, sí, sí. Me quedo, Carolina, en todos los planos. Con esa última parte de lo que decías de la necesidad de repensar y que la universidad está siempre construyéndose y siempre repensándose. Para consultarte, el ciclo lo organizamos, como te contábamos, desde el programa de contenidos transversales acreditables de grado, que tiene algunos ejes, principios que lo guían, que está en permanente construcción, dicho sea de paso. Entre ellos está que está abierto a los estudiantes de grado para que lo acrediten, pero también a los estudiantes que no lo puedan acreditar y quieran cursar. Y también está abierto a la sociedad en su conjunto, lo puede cursar cualquier persona y pueden venir estudiantes de posgrado, etc. Ese es uno de los ejes. Otro de los puntos es que es un programa que se reinventa todos los años con nuevos contenidos y que esos contenidos son transversales y están pensados desde un lugar que hace lo que nosotros pensamos que es la ciudadanía universitaria, ¿no? Que todos los estudiantes, o que la mayoría, deberíamos pasar por algunos contenidos que son transversales, más allá de si el estudiante es estudiante de una ingeniería, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta iba específicamente a cuáles vos pensás que pueden ser esos contenidos que todo estudiante que ingresa a la universidad en algún momento, no inicialmente pensado como un curso de estos propedéuticos, sino debería transitar, ¿no? Nosotros tenemos desde una cátedra Malvinas, una cátedra de extensión, la cátedra de postporno, alfabetización, escritura académica, derechos humanos, perspectiva sexogenérica, y no me quiero olvidar, pero bueno, por ahí va en lo que es el primer año que se consolidó este programa, y queríamos saber, bueno, ¿cómo lo pensás? Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que me parece que es una herramienta muy interesante. Es muy interesante explorarla, mejorarla, intentar que sea apropiada por el conjunto de la comunidad, que va a tener que compartir este espacio curricular con el espacio curricular convencional, que aprecien el beneficio que tiene impulsar esta iniciativa, que no lo tomen como una invasión a la estructura oficial, académica, seria, digamos, por así decir. Que tenga reconocimiento formal para eso es muy importante, pero que además logre incorporar en la medida de las posibilidades, de acuerdo a los temas que se vayan pensando, que es lo que vos me estás preguntando, al cuerpo de profesores que da su estructura curricular convencional, en la medida en que estén capacitados y motivados para integrarse. Yo creo que este tipo de herramienta da mucho oxígeno a las estructuras curriculares que suelen cristalizarse. Cambiar un plan de estudio es más difícil que hacer una revolución de cualquier índole. No se puede, es muy difícil, o sea, a veces se cambia la coma y el punto después de un proceso extremadamente desgastante para la propia comunidad que lo lleva adelante. Se generan tensiones o se explicitan tensiones y se profundizan que ya existían, recelos. Hay cuestiones laborales que se meten en el medio y cuestiones acerca de la propia... Bueno, hay algo muy interesante que se revela también interesante, triste, pero hay que verlo para empezar a cambiarlo. Cuando uno inicia el proceso de reforma del plan de estudio, cuando era decana los inicié y lo que aprendí, eso me dejó una lección formidable, ¿no? Es que cada quien cree que tiene autonomía a nivel de su cátedra. Creen que la autonomía universitaria es autonomía. Una cosa es la libertad de cátedra y otra cosa es la autonomía. La autonomía es una potestad que tiene la universidad, no la tiene la facultad. Por supuesto, grados relativos de autonomía todos tenemos, ¿no? El profesor, el área, el departamento, la facultad, todos. Pero la autonomía propiamente dicha la tiene la universidad como institución. Los profesores no tienen autonomía para decir que enseñan o no que no enseñan, sí respecto a la orientación que eligen, por supuesto. Pero luego nos debemos sentar unos a otros. ¿No les habrá pasado a ustedes que los mismos profesores enseñan los mismos contenidos en 5 materias distintas? Y hay contenidos troncales, fundamentales, interesantes, incluso para muchos profesores que no enseña a nadie. Eso es fruto de esa fragmentación injustificada. Entonces, estos espacios pueden complementar esos huecos que tienen los planes de estudio y pueden oxigenar la currícula y pueden dinamizar la interacción de los estudiantes con otros actores. O sea, yo le veo
todas las ventajas. Si uno lo hace seriamente, lo hace no con un estándar muy diferente al que tienen las materias que van a ser acreditadas, y con una apertura a nuevos temas y a la propuesta de nuevos temas desde fuera de los que hacen el programa, que lo va a hacer que todos los demás se lo apropien. Vos mencionaste ya temas que a mí se me hubieran ocurrido que hubiera puesto desde ya. Temas ambientales, me parece, acá estamos, la provincia de Córdoba prácticamente se ha incendiado en lugares interesantes de un plumazo por efecto del cambio climático, la desertificación, la expansión de las fronteras ojera, la imprevisión gubernamental y la negligencia de los ciudadanos. Bueno, hago la salvedad, Carolina, de que uno de nuestros principales programas es de problemática educativa ambiental y de los que tienen mayor cantidad de estudiantes, y de hecho es muy pertinente porque está al frente una filósofa de esa cátedra, de ese seminario, así que, porque la interdisciplinaridad también la pensamos desde ahí, ¿qué tiene la filosofía y qué tienen las humanidades a decir sobre el medio ambiente? Así sí. que me faltó mencionar medio ambiente. Bueno, pero digo, dijiste otra cuestión que me parece interesante. Si los temas son temas transversales que en la formación o que uno concibe como mejor para un estudiante universitario, también deben incorporarse a la currícula monodisciplinar en la que uno se forma. O sea, un buen universitario no puede ser un completo analfabeto en algunos de estos temas. Sería bueno que la universidad le ofrezca ese espacio de formación y se lo reconozca. Pero entonces también es bueno que sean diseñados en el mismo curso, cada curso, con un formato interdisciplinario hasta donde se pueda. Es decir, es mejor que sobre la problemática ambiental no opinen solo los, no sé quiénes, los biólogos, que opinen también los filósofos, los sociólogos, los politólogos, o sea, hasta donde se pueda. Y idem con los demás. Las cuestiones de género, las cuestiones de derechos humanos, las cuestiones, sobre todas ellas, es lo que te decía recién sobre la revolución digital. Eso no es un tema de informáticos, es un tema de filósofos, de sociólogos, de politólogos, y de los informáticos también, los ingenieros, etc. Entonces me parece muy bien dejar esa apertura hacia nuevos temas que se propongan, que el resto de los profesores, que los profesores que dan sus materias habituales se sientan convocados, que se amiguen con esa oferta, que se minimicen las tensiones naturales que se generan, y que eso sea evaluado, no solo evaluado en el sentido formal, que se les reconozcan esos créditos, lo que fuera a los alumnos, sino que ustedes mismos, los que estén al frente del programa, lo evalúen. ¿En qué sentido? ¿Qué alumnos vinieron a tomar este curso? ¿Qué resultados tuvieron? ¿De qué otras carreras? ¿De qué se beneficiaron? ¿Cómo funcionó mejor? Todo hay que evaluarlo, en mi opinión, porque este es el fundamento, o uno de los fundamentos que pueden ustedes utilizar en un futuro próximo para impulsar una reforma curricular en el aspecto que fuera, en contenidos, en métodos, en oferta académica, en lo que fuera. Nosotros tenemos también aquí los temas usuales, ¿no? Derechos humanos, políticas de género y diversidad, que se están generalizando en el grado, en las carreras nuestras de grado, y tienen una matrícula descomunal. Fíjate, compiten con otros seminarios electivos que tenemos en nuestro plan de estudio, de filosofía, por ejemplo, pero también en otras carreras, que suelen estar orientados a satisfacer, digamos, los temas de investigación que dicta el profesor. O sea, el profesor está leyendo un libro que le interesa mucho, entonces el seminario va a ser sobre el libro que al profesor le interesa mucho, que puede ser fascinante y puede coincidir con atraer a muchos alumnos. Normalmente no ocurre. Entonces van 2 alumnos a escuchar al profesor que está leyendo el libro que le interesa mucho, o que está haciendo su investigación en este punto muy específico que quizás para un estudiante de grado no tiene el cuadro a donde ese punto titila, no lo puede detectar. Pero temas que están en la calle, que están entre ellos, los chicos entre sí están hablando de estas cuestiones, están tratando a los bollos de resolverlas, nosotros estamos con sordina repitiendo nuestros monólogos sobre especializados en el grado. Así que yo los felicito si están haciendo eso, y si lo están haciendo como un programa institucionalizado mucho más que como una propuesta, ¿cómo te diría? Que se la puede llevar el viento, traten de consolidarlo. Recién, digamos, a propósito de esto... Pueden incorporar algo sobre democracia universitaria. O sea, yo
yo tengo la teoría de que, como les dije, estoy convencida que la universidad es una estructura opaca o pónganle cualquier otra metáfora, digamos que no la conocemos, no la comprendemos, no tenemos idea de sus características, no tenemos y ese es un tema que a veces se deja a los universitólogos, ¿no? Ese es un tema nuestro, es un tema de todos deberíamos tener un cierto conocimiento de qué es esta estructura y cómo podría ser, de cómo fue. Entonces, dediquen un seminario que no es solo una cuestión de política universitaria, que ya de por sí es suficiente, sino también de fortalecer el sentido de pertenencia a la propia comunidad, el sentido de responsabilidad por aportar a mejorarla. Tomen esos boletines oficiales que nadie lee y saquen algunos datos, se van a fascinar con lo que encuentran ahí. Fascinar, digo, van a descubrir cosas que ustedes no sabían que ocurrían, y que son importantes para el gobierno en el ámbito palabra, para el gobierno de la universidad. La participación estudiantil tiene que estar informada, de todos, por supuesto. Entonces, podría ser bueno un curso de ese tipo. Se me ocurre. Justo me estabas respondiendo antes que te formulara la pregunta, porque te iba a preguntar por la relación, cómo pensar la relación entre el gobierno democrático de la universidad y su arquitectura institucional. Y bueno, ya venías hablando de esta estructura opaca y desconocida incluso para los propios ciudadanos universitarios. No sé si querés profundizar un poquito más sobre eso. A mí siempre me ha preocupado quizás es un mal muy evidente en las universidades grandes, ¿no? En las chicas quizás de todos se conocen más, haya otros males, pero este no sea tan grande. El del divorcio entre las clases políticas, en el buen y mal sentido, digamos, el militante activo, la persona que se siente como motivada y con vocación de ocupar lugares de responsabilidad en su departamento, en su escuela o a nivel de la universidad en general, y el universitario raso, o la inmensa mayoría de los estudiantes que nunca militaron, que pasan por todas. Si alguien estudiara eso, sería muy triste descubrir cómo hay una relación inversamente proporcional al ruido, y la participación, y la ebullición, y la intensidad que tiene el debate político en las agrupaciones estudiantiles, y lo que pasa a nivel de los estudiantes en su inmensa mayoría, que tienen un rechazo, una resistencia, una sordera mutua, ¿no? Pero esto también se reproduce a nivel de los profesores. Hay algo así como una clase política que suele estar de la buena y de la mala, que está como muy motivada y muy frustrada porque no logra motivar a más nadie, o muy cómoda repitiendo esa estructura de poder y tratando de que no venga nadie, y el resto mirando de lejos. Entonces tenemos un discurso muy idealizado sobre nuestra democracia real. No me refiero ahora a las normas, sino me refiero a las prácticas, a la vida democrática real de la universidad. Eso necesita mucha revitalización, porque si no, digamos, esa herramienta que es que todos como universitarios podamos participar en la construcción de una institución más dinámica, más de mejor calidad, con políticas más acordes, bla, 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 eso no va a funcionar. Vamos a estar en manos de las decisiones, en el mejor de los casos, las decisiones unilaterales se toman de arriba a abajo, y que al ser de arriba a abajo en general no son apropiadas abajo, no son entendidas, no son queridas, no son cuidadas, no son mejoradas. Y en el peor de los casos son ese tipo de gobiernos anodinos que justamente muchos sectores universitarios quieren tener, quieren que nadie esté interesado, porque quieren no hacer nada tampoco ellos, estar ahí. Flotan en un estado de flotación libre en la superestructura política de la universidad, y el resto de las facultades se las arregla sola. Por eso este negocio de que la universidad sea una estructura de confederación de facultades y esté atomizada es un negocio para estos sectores que ocupan lugares de poder político universitario solo para tener poder político, para sus propios intereses, quizás para proyectarse afuera, quizás para continuar en esos cargos. Entonces, ese divorcio hay que quebrarlo, digamos, hay que terminar con eso, hay que hacer fluir, digamos. Por eso también creo en la renovación, los lugares. Uno no se convierte en un profesional de la política universitaria, hay que volver al claustro. Yo no conozco un solo rector que vuelva a dar clases, yo soy una, estoy chocha de dar clases de nuevo, me encanta, pero me siento orgullosa porque no siento que he perdido nada, no extraño nada, y estoy orgullosísima de lo que hice. No es que me fui apenada y frustrada, porque podría haber sido, el riesgo de que te vaya mal es altísimo.
Sobre todo si venías con tanto envión y con tantas ganas, ¿no es cierto? El grado yo no me frustré en nada, todo lo que participamos de aquella experiencia nos hemos quedado con mucho orgullo, mucha sensación de valió la pena, porque paramos nuestra carrera dramáticamente, ¿te imaginas? Tenés que parar la máquina y de golpe ya no podés publicar un paper, no podés dirigir una tesis, no podés... Cosas que si te gustaban mucho, si te sentías muy involucrada con eso, también duelen, son costos. Pero yo no tengo un sufrimiento por eso. Digo, pero hay que volver otra vez de nuevo abajo, pero no porque en sí mismo sea bueno, porque debería ser normal. Sería normal que otras generaciones ocupen esos lugares y que uno pueda transmitir esas experiencias. No, nadie quiere saber nada del que se fue, nadie quiere escuchar ninguna experiencia del que se fue, no le interesa a nadie. Pues las experiencias pueden ser cosas para no hacer, ¿no? No digo necesariamente logros. Mira, a mí me fue mal con esto. Después el otro lo toma o lo deja. Esa interfase tampoco ocurre, eso es todo un síntoma de que la democracia universitaria tiene muchos puntos de vista. Además de los sistemas electorales mismos y su aplicación que tienen los vicios que conocemos. La democracia estudiantil, por ejemplo, deja mucho que desear. Todos conocemos cómo se producen los procesos de elección entre las distintas agrupaciones estudiantiles para crear los centros de estudiantes o las confederaciones. Los chicos, cuando yo veo que hacen eso, digo, ay, Dios mío, esa es la generación que nos va a gobernar. Tienen 20 años, están haciendo esas trapisondas, esas barbaridades, ¿me entendés? Por un lado, vos decís, celebrás el militante estudiantil que está entusiasmado, que está metido, que está... Y por otro lado decís, pero hace algo para que esto no pase, o sea, para que no le roben la elección uno al otro, no hay un solo padrón, no hay... ¿Me entendés? Entonces digo, bueno, hay mucho por hacer. Me parece interesante que el hincapié que haces todo el tiempo sobre, por un lado, las fragmentaciones, los tabicamientos, los compartimentos estancos en la institución universitaria y la falta de diálogo y el profundo desconocimiento que hay, digamos, entre colegas, entre claustros, y ¿no? Me parece que ahí hay, digamos, algo para pensar profundamente. Nosotros no sabemos lo que investiga el colega del lado. Nadie lee lo que escribe el que está al lado. Si a vos alguien te pregunta, a mí también, ¿se está investigando X tema en la universidad? No, ni siquiera sabríamos a dónde buscar para averiguarlo. La propia universidad no le hace conocer al resto de la universidad lo que está haciendo. O sea, cuando hablamos de políticas de transparencia, por ejemplo, no es solamente en la administración, en los recursos, también es que haya... esto ha mejorado la universidad muchísimo, pero ha hecho saltos gigantes. En los 90, en los 80 nadie sabía nada de nada, ni siquiera sabía cuál era el presupuesto ni cuántos alumnos tenía. Desde la estadística básica hasta las políticas comunicacionales ha habido un progreso enorme. Mi mensaje no es estamos para atrás, mi mensaje es que hay mucho por mejorar, ¿no? Y entonces digo, no tenemos una actitud de apertura y de aprovechar lo que el otro sabe y trabajar juntos. Hay mucho recelo, hay mucho egoísmo, y eso también tiene que ver con construir comunidades más chiquitas, más grandes, políticamente más amistosas, más cordiales, más respetuosas del colega, ¿no? Es muy feo ir a trabajar todos los días con un colega que te mira torcido, que nunca te pregunta qué te pasa, con que no... Es horrible eso. Si somos 50 pescados que hacemos filosofía, o sea, ¿cómo no nos vamos a... o lengua o lo que sea? Somos comunidades chicas, por eso ni siquiera te hablo a la escala de la universidad, ¿no? Que es una cosa medio grande. Y no logramos sintonizar, no logramos ámbitos de gobernabilidad, de discusión, de recepción de los problemas, están abroquelados unos contra otros, con una sospecha, con un recelo. Eso se arregla fácil. Cuando la autoridad de arriba genera un ámbito de diálogo, en 5 minutos lo desactivas. Y si sos consistente, no digo 5 minutos, pero en 2 meses cambió el clima general. Si cambia el clima podés hacer todos los proyectos nuevos que quieras. En un clima embretado de suspicacia, de tensiones y de divisiones, que son naturales, pero tenso, la diferencia hay que reconocerla, hay que decir, che, vos que sos del grupo tal y que no pensás como yo, ¿qué harías con esto? Eso es una muestra de actitud para gobernar y para cambiar las cosas. Lo otro es tontería total. Porque ¿quién pierde?
todos. O sea, vos ganaste por un voto, listo. Entonces decís, no hablo más con el otro al que le gane. Bueno, no vas a hacer nada tampoco. No, ¿sabes qué te va a pasar? Que ni vos ni tu pobre, triste departamento van a lograr nada, porque no vas a lograr tender los puentes, no vas a recrear un contexto de confianza, no vas a defender tu diferencia dialogando con el otro, no, lo vas a sorprender por atrás con alguna... No tiene sentido, eso no tiene sentido. Y nosotros, que tan lúcidos que somos, los universitarios, después de todo, deberíamos darnos cuenta de eso, porque, digo, dejemos para otros. Pero a veces las cooperativas barriales son más lúcidos que nosotros, para el autogobierno, digo. Nada, déjame aclarar que no es que yo crea que todo lo hacemos mal, ni es que yo proyecte las cosas que veo que hacemos mal acá a todos lados, porque yo no lo sé. Pero después de muchos años, creo que hay una cantidad de estas cosas que pasan, en mayor o menor medida. Hay momentos buenos y momentos peores. Y bueno, y uno no tiene que conformarse con que están mal así las cosas o que así son, ¿no? No, no son así de cualquier forma. Se pueden mejorar. En el fondo, soy un optimista. Si no, uno se quedaría más tranquilo y diría, bueno, es así la naturaleza humana. No, yo no creo. Muchas gracias. Carolina, de una universidad tan grande como... se corta un poco. Sí. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí. Me escuchan. Tengo un poco internet un poco mal hoy. De una universidad, decía, tan grande como es la Universidad de Córdoba, y volviendo al tema de la arquitectura institucional, ¿qué crees que habría que modificar o cuáles son los cambios que se podría hacer? No digo que sean fáciles, pero pienso, por ejemplo, no sé si en la Universidad de Córdoba ustedes tienen consejos asesores. En la UNSAM nos comentaba uno de los ex rectores que estuvimos entrevistando, que ellos, si bien no tienen voto, tienen voz, y bueno, de esa manera participan algunos actores de la sociedad, los movimientos sociales, bueno. ¿Hay algo de eso dentro de la Universidad de Córdoba? ¿Te parece que ese puede ser un cambio? ¿Qué otro cambio se puede pensar? Respecto de los temas intrínsecos de la universidad, lo que nosotros tenemos y ha funcionado en distintos momentos peor o mejor, pero que está bastante ya institucionalizado, nosotros lo generalizamos a todas las áreas, es la creación de consejos asesores en todas las áreas del gobierno de la universidad, que antes no existía. O sea que cada facultad tiene un representante sentado discutiendo todas las políticas de extensión académicas, de internacionalización, de todo. Y en esos ámbitos se debaten, se analizan cuando las cosas funcionan bien, o sea, esos secretarios o prosecretarios, lo que fuera, tienen una delegación efectiva de sus decanos. Entonces, cuando llegan al Consejo Superior, se trata de un asunto que se debe finalmente votar. No hay un debate del cuerpo colegiado en la minucia del artículo, sino que eso ya viene trabajado y el cuerpo colegiado del superior se puede dedicar a otras cosas, quizás más complejas o de otro orden, digamos, ¿no? Eso hace más eficiente la discusión, la hace de base más democrática, ninguna facultad puede decir que no estaba enterada o que no tuvo posibilidad de aportar. Idealmente eso es una buena manera de coaligar, digamos, y de dar sustento sobre todo cuando estás innovando, cuando estás modificando una reglamentación, creando un programa nuevo, etc. Qué sé yo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros no teníamos ninguna norma, y esto debe ser bastante común en las universidades viejas, ninguna norma general sobre los posgrados en la universidad. O sea, los posgrados estaban hechos a la buena de Dios, cada uno tenía su propia política, su propia estrategia de financiamiento, salvo la normativa muy general nacional de qué es un doctorado, qué. Entonces hicimos una normativa para los doctorados de la universidad, dentro de la cual teníamos implementada una gratuidad de los doctorados para nuestros profesores. Costó mucho, porque esas lógicas distintas son muy distintas, ¿no? Facultades que tienen muchas maestrías y casi nada de doctorado, facultades que son solo doctorados y nada de maestría, etc. Y bueno, el debate fue arduo, lo hicimos como era complejo el tema sobre el que lograr una norma general.
hicimos primero una autoevaluación de los doctorados, entonces todos nos pusimos a pensar en los doctorados que teníamos. Entonces muchas facultades descubrieron lo que tenían, descubrieron que otras no tenían otras cosas, nos autoconocimos mejor y sobre ese diagnóstico hicimos una reglamentación. Eso llevó un tiempo más, pero la norma está ahí y sirve para ordenar una cosa que era un conjunto de cualquier cosa. Pero con respecto a la comunidad, es más complejo, creo yo. Ahí, por supuesto, las facultades tienen, de hecho, mucha interacción propia con la comunidad no universitaria, a través de sus convenios, a través de sus políticas de extensión u otras. Y la universidad también, a nivel de las áreas de gestión. Teníamos nosotros creado, como una norma, en un rectorado anterior al nuestro, la creación de un consejo social consultivo. Y nosotros nunca lo implementamos porque la sensación que teníamos era de que ese era un lugar para ubicar a las corporaciones en el mal sentido, no en el bueno, porque las corporaciones existen y nosotros estamos obligados a tener una interacción. Privilegiamos la apertura de la universidad por otros canales. Pero el rector actual la ha puesto en funcionamiento. Al principio, por lo que yo vi, no conozco mucho, arrancó con mucho entusiasmo. De hecho, muchas de esas reuniones tuvieron visibilidad pública, distintos actores de la sociedad participaron y después no vi más nada. Pero puede que siga funcionando bien, no puedo darte una opinión sobre si funcionó bien o mal. En principio, me parece bien porque vos institucionalizás un vínculo y después, como es la universidad la que convoca, le puede poner causas, ¿no? Qué cosas va a discutir o qué propuestas va a tomar. No es un lugar para hacer lobby, es un lugar para sintonizar, digamos. Así que si se hace bien, me parece bien. Gracias, Carolina. Una última pregunta y con esto cerramos. ¿Cómo encontraste y cuál fue el mayor desafío sobre la internacionalización de la educación superior durante tu gestión? ¿Y cómo pensás o cómo lo transformaron para potenciarlo y hacerlo un poquito más democrático a ese espacio? Sí, nosotros teníamos nada, teníamos algunos, creo que eran 12, 13 convenios en un área que estaba muy deprimida, que nadie hacía nada. No había una política activa de promoción de la internalización en el grado y en el posgrado. Esa era una de las áreas que no existía. Y lo que hicimos fue realmente jerarquizarla, crear varios programas, activar convenios, no firmar convenios porque sí, sino firmarlo como fruto de una interacción y de un diagnóstico de la necesidad de cooperar. Pero además empezamos te lo digo en 2 palabras, nuestro temor era crear una ventana para que se lleven nuestros egresados, cosa que muchos programas europeos promueven activamente y que resultan naturalmente muy atractivos para nuestros graduados, ir a las mejores universidades europeas. Nosotros dijimos, nos parece muy bueno que nuestros estudiantes, incluso en el grado, tengan una experiencia de estancia, de formación en el exterior. Entonces firmamos convenios para eso. Pero la otra cosa que hicimos, que fue novedosa, que no sé si se continuó, y no podría decirte qué impacto tuvo, fue hacer vínculos de cooperación con países de la región, para permitir que los países de la región donde no había carreras de posgrado puedan venir a la universidad nuestra. Es decir, no solo para mandarlos, sino para recibirlos. Entonces tuvimos alumnos de Bolivia, de Paraguay, de Perú, otra vez, porque históricamente nuestra universidad fue receptora de cuando existían menos universidades, no eran gratuitas, y la nuestra siempre lo fue, entonces recibíamos alumnos. Entonces hicimos ese camino de nuevo y fue simbólicamente muy interesante. Pero bueno, esa es un área que hay que repensarla mucho. Y como te digo, es interesante que no sea solo una vía de salida de nuestros mejores graduados, sino que sea una vía fluida de interacción. Por ahora, en las facultades científicas hay mucha interacción internacional, pero es más el fruto de los propios procesos de cooperación en la investigación de los investigadores que de las políticas de la universidad. Y hay un altísimo subregistro de esa actividad. Todavía no se sabe todo lo que se hace, o sea, se sabe más de lo que se sabe. Y muy desparejo. Hay facultades donde no hay nada y hay facultades donde hay mucha, ¿no? Así que, nada, creo, si tuviera que sintetizar, digo, hay que prestar atención a la región. Hay que hacer una contribución con las políticas de internacionalización a la integración regional.
de las universidades de la región, sin negarse, por supuesto, a dar continuidad a los programas, no firmar convenios al cohete, sino firmar convenios y llenarlos de interacción y sostenerlos, receptar y enviar profesores y evaluar esos convenios. Eso. Carolina, es muy interesante lo que decís de pensar también la internacionalización como la universidad como receptora, nos quedamos con eso. Te agradecemos en nombre del decano, el profesor Alejandro Vila, del programa de contenidos transversales. Ha sido un enorme placer y has abierto un montón de ejes para seguir pensando la universidad que queremos. Gracias por el tiempo, por las ideas, por la charla amena y muy amorosa. Muchas gracias, Carolina. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto y espero que nos reencontremos en alguna otra cosa, con Federico, que es filósofo, y con María Emilia, que ha sido tan cordial. Me encanta hablar de estos temas, me entusiasma, espero que algo de estas cosas pueda servir para discutir, a favor, en contra, que ese es el asunto. Muchísimas gracias, Carolina. Fue realmente un placer. Un gusto conocerte. Un cariño grande, lo mismo Nos digo. encontramos. Chau, chau. Claro, que estés bien, muy bien. Chau, chau.